Muy buenas, yo soy Y Eli. yo soy Javi, y esto es Bandos. Y se cae el juego. Empezamos. Muy buenas, hoy os traigo un vídeo en el que voy a comentar cómo diseño yo los mazos para personajes de Marvel Champions y qué cosas creo que hay que tener en cuenta para diseñar un mazo. Deciros que incluso aunque no os guste diseñar mazos y prefiráis jugar con los mazos que ya vienen preconfigurados en el juego oficial o buscar mazos en Marvel CDB, os invito a quedaros porque aunque no diseñéis mazos, este vídeo sí que os puede ayudar a identificar qué cosas funcionan y qué cosas no en vuestro mazo y en vuestra estrategia, incluso con el héroe que estéis utilizando. Incluso podéis partir de un mazo ya creado y adaptarlo un poco a vuestras necesidades, pero claro, para eso necesitáis ser capaces de analizar el mazo, la estrategia y demás, y de eso precisamente es de lo que vamos a hablar. Partiendo de lo más básico, en Marvel Champions manejaremos a un superhéroe con sus dos identidades, su héroe y su alter ego, que tendrá un mazo de cartas que es con el que jugaremos, compuesto por cartas de un aspecto concreto de los 4 que hay en el juego: justicia, agresividad, liderazgo y protección, cartas básicas que se pueden mezclar con cualquier aspecto, que son estas grises, y las propias de tu héroe, ¿de acuerdo? Juntando todo este grupo de cartas, montaremos un mazo de entre 40 y 50 cartas, con algunas salvedades, como que no se pueden incluir más de 3 copias de una misma carta, que no se puede utilizar más de un aspecto en la creación del mazo, aunque habrá algunos héroes que rompan esta regla por sus habilidades y demás, pero bueno, a grandes rasgos es así. El orden de poder de las cartas, digamos que sería primero la carta propia de tu héroe, ya que apoya directamente tus habilidades, luego las cartas de aspecto y por último las básicas. Que ojo, te puedes hacer un mazo exclusivo de cartas básicas y que sea competente. Lo que pasa es que son más genéricas y no van a apoyar tan profundamente aquello en lo que destaca un aspecto. Por eso se consideran que están por debajo. Porque estas sí que tienen una función dentro de un aspecto. Por ejemplo, justicia se destaca por la intervención de planes y todo esto, ¿no? Pues en justicia vas a intervenir con un efecto mayor que una básica. Por ejemplo, este por la justicia tiene coste 2 y vemos que quita 3 de amenaza, y si lo pagas con un recurso mental quita 4. Este al rescate, que es una carta básica, también cuesta 2 pero quita 2 de amenaza. Ventaja de esta, que la vas a poder acompañar con cualquier aspecto con el que te crees tu mazo, pero va a ser menos potente que una de estas. Una vez que queda claro qué compone un mazo, vamos a ver qué tipos de mazos hay. Creo que hay que distinguir entre dos tipos fundamentales, los temáticos y los óptimos. Un mazo temático es aquel que, como su nombre indica, premia la temática, el jugar con la historia del personaje, la situación que quieras recrear, las ilustraciones, los nombres de las cartas, cualquier cosa. Estos mazos suelen ser más débiles porque al final estás sacrificando la potencia en pos de otra cosa. Es cierto que no tiene por qué ser así, pero bueno, también es verdad que por lo general es algo que ocurre, por lo que también es una buena opción para subirle la dificultad al juego. Yo lo digo siempre, para mí la dificultad de Marvel Champions no termina de ir de todo bien, porque escalar a modo experto, experto 2, a heroico, etc., lo único que hace es estirar más el malo, dándole más vida y haciendo que los efectos de sus cartas, pues en vez de quitarte 4, ahora te quitas 57 de vida. Pero no necesariamente más complejo, que es al menos lo que yo busco cuando hablo de aumentar la dificultad, que me rebane un poquito más los sesos a la hora de afrontar ese desafío. Creo que el mejor modo de subir la dificultad del juego es o bien combinando encuentros modulares que hagan una sinergia más fuerte con el villano. Esto lo hablan mucho en el podcast de La Mano de Thanos, donde tienen el laboratorio de Ima, creo que se llama la sección esta, donde hablan mucho de cómo revisitan ciertos escenarios cambiándole los conjuntos modulares y los potencian mucho, incluso a veces dándole mucha más temática. Otras veces no, ¿vale? Pero sí que le suben la dificultad. Y la otra es adaptando tu mazo para que te pienses mucho mejor cada jugada. No por tener un mazo peor el juego más aburrido, aunque quiero recalcar que los mazos temáticos no tienen por qué hacer peor tu mazo, sobre todo con ciertos rasgos y arquetipos, como por ejemplo el de Shield, pero bueno, sí que es verdad que tienen cierta tendencia que como no estás apostando por ser lo más potente posible, sino por otra cosa, pues a lo mejor tu héroe no se termina de desarrollar tantísimo. Luego tenemos los mazos óptimos, que consisten en buscar lo mejor de lo mejor para tu héroe. Da igual que no hubiera tocado una pistola en su vida, que si la necesita, se la pones. Que no haya conocido a ese aliado, que lo que sea. Pues hay que buscar lo mejor que combe con él y crearle un mazo teniendo en cuenta únicamente las estadísticas y lo que hace cada carta. Personalmente yo prefiero la temática y de hecho incluso cuando hago un mazo más óptimo, aún así no me termino de salir mucho de ella. No me veréis poniéndole jamás un pistolón a Spider-Man, por ejemplo, casi que ni jugarlo en agresividad, porque para mí el personaje va de otra cosa. Pero bueno, esa potencia que puedo perder la gano haciendo enfrentamientos súper épicos, o al menos para mí lo son. Porque recreo ciertas situaciones, me monto alguna peliculilla, no sé.
Cuando, por ejemplo, ves que estás en una partida y te sacan, yo que sé, a la tía May y te la secuestran con algún plan de estos que te quitan a los aliados. Y empiezas a sacar aliados tipo, yo que sé, Daredevil, Jessica Jones, que son héroes callejeros, ¿no? Como si les hubieras pedido ayuda. Pues mola mucho, porque de algún modo pues te están montando una historia que a mí, en lo particular, es lo que más mata del juego. Que pese a su mecánica de juego ágil y sencilla, sí que te permite tematizar mucho y crear, pues, esas aventuritas, digamos. Dicho esto, lo normal si estáis aquí es porque os apetece crear un mazo óptimo y un mazo potente, dándoos igual la temática. Tanto si es así como si no, os van a venir bien estos consejos y estas cosas a tener en cuenta que yo voy a decir ahora, así que vamos a ver qué hay que tener en cuenta para crear un mazo. Lo primero que tendremos que ver son las habilidades y las estadísticas de nuestro personaje, porque eso nos va a indicar un poco qué potenciarle o qué defecto hay que corregirle. Normalmente los héroes, sobre todo los que ya son más modernos, ¿vale? A lo mejor los primeros que salieron sí que pecaban un poco más, pero los últimos que están saliendo ya vienen con un aspecto que es el que mejor les viene, pero incluso sus estadísticas te hablan un poco de cuál es su mayor destreza para que la explotes. Aunque claro está que también podéis iros al contrario para contrarrestar su debilidad, como por ejemplo si hacéis un Hulk en justicia para corregir que no puede intervenir. Yo, como digo, para mí Hulk es agresividad y de ahí no se va a mover. La verdad es que solo lo jugué una vez en justicia y haciéndole un mazo de alter ego, pero para probar unas cosas de una campaña con la Hulkbuster y demás, pero bueno, que eso no viene a cuenta ahora. En nuestro ejemplo tenemos a Miles Morales, que tiene una recuperación de 4, tamaño de mano 6, vida 9 y rasgo civil, que está puesto un poco por poner, porque es un rasgo que no se explota para nada en el juego. Y en su identidad de héroe, pues tiene tamaño de mano 5, que no está mal, vida 9, que es un poquito escasa, y luego 2-2-2 en sus estadísticas. Rasgos campeón y guerrero araña, dos rasgos relativamente nuevos en el juego, porque los campeones y los guerreros araña, obviando a los X-Men, son un poco lo último que ha salido hasta ahora a fecha de grabación de este vídeo. Entonces, como vemos, a priori es un héroe que es un poco equilibrado, siendo un 2-2-2 le puedes meter un poco lo que quieras. Si fuera, por ejemplo, el otro Spider-Man, que sí que ves que la intervención peca más y que tiene un 3 en defensa, pues ya te está dejando claro que a lo mejor la protección le va bien y que su punto débil va a ser la intervención. De manera que puedes potenciarlo con protección o suplir esa carencia yéndote a justicia. En este caso, como es un 2-2-2, da un poco igual, así que podríamos ir a lo que quisiéramos. Vamos a leer un poco sus habilidades y a ver en qué más destaca el personaje. Vemos que, por ejemplo, dice, este en concreto, ¿vale? Es un poco extraño porque juega con una serie de especiales que activan sus propias cartas, pero bueno, eso ahora lo vemos. El caso es que nos dice rayo de veneno, inflige 2 de daño a un enemigo y aturde a ese enemigo, y luego camuflaje arácnido, dale a Spider-Man una carta de estado duro y confunde a ese enemigo. Por lo pronto lo que vemos es que es mucho de meter estados alterados a los enemigos. De modo que una buena sinergia para potenciar esto puede ser añadirle cartas que también aturdan y confundan a los enemigos. Por otro lado, en el alter ego, su habilidad nos dice que después de que cambies esta identidad, coge una carta específica del personaje que esté en tu pila de descartes, añádela a tu mazo y barájalo. Con lo cual digamos que esta habilidad nos premia a cambiar de identidad porque reciclamos nuestras cartas que a su vez nos van a dar la habilidad de aturdir más veces, confundir más veces, así que otra buena sinergia puede ser meternos más cartas que nos apoyen a cambiar más veces de identidad o que nos hagan hacer alguna cosa cuando cambiemos de identidad, ya que vamos a intentar cambiarnos la mayor número de veces posible. Además, si conocéis un poco al personaje, sabréis que dentro de sus cartas propias también tiene cartas que te hacen cambiar de identidad de manera adicional, así que es un personaje que va a jugar mucho con eso. Una vez que tenemos un poco claro las habilidades de nuestro personaje, ya nos puede dar cierta pista donde puede ir, pues entonces ya nos vamos a su mazo personal. Yo primero recomiendo agruparlas por costes porque ya nos va a dar una idea rápida de qué tipo de costes puede afrontar el personaje. El coste de la carta normalmente también nos da una idea de lo buena o mala que es. A más coste, normalmente será más potente, pero claro, no todos los héroes pueden pagar los costes altos de una forma óptima si queremos aprovechar bien sus manos. Por ejemplo, tenemos Ataque Relámpago, un evento de coste 3 que inflige 2 de daño a un enemigo y quita 2 de amenaza de un plan. Está muy bien, es una muy buena carta, pero tiene coste 3, es un coste elevado. Si nuestro personaje no pudiera enfrentarse a este tipo de costes, pues intentaríamos buscar otras alternativas. ¿Qué podemos hacer? Pues por ejemplo podríamos poner Puñetazo Demoledor o Al Rescate. Ya no hacen las dos cosas, no quitan amenaza y atacan, o atacas o quitas amenaza, pero es un coste 2, ya no es un coste 3. Entonces es una opción de aportar algo parecido al mazo que lo que queríamos aportar, pero apostando por un coste menor. Por poner otro ejemplo, esta vez con una carta de aspecto, tendríamos por la justicia que con coste 2, pues quita 3 de amenaza, ya sabemos, si pagamos con un recurso mental, quita 4. Pero imaginad que por lo que sea también es un coste muy alto. Pues ya nos iríamos por ejemplo, a multitarea, que quita menos amenaza, pero también un coste menor, o a despejar la zona. Lo bueno de estas cartas es que además de ser un coste menor,
como son cartas diferentes, podríamos poner 3 de esta y 3 de esta, de manera que al final tendríamos 6 cartas de quitar amenaza en lugar de solo 3 si metiéramos esta. Que se pueden combinar y meterlas todas, ¿vale? Y tendríamos 9. Al final es intentar adaptar esa estrategia que teníamos pensada a los costes que puede soportar el héroe que vayamos a utilizar. Un indicativo del coste que pueden pagar los personajes por las cartas, además de por supuesto ver un poco el balance general de costes del personaje. Ya vemos que Miles Morales te viene casi todo, son cartas de coste 1 y algunas de coste 2, ¿vale? Pero vemos que ni siquiera en su propio mazo tiene ninguna de coste 3, de manera que eso ya nos da de alguna manera un poco una pista de el perfil que puede manejar el personaje. No significa que no le vayamos a poder poner cartas superiores, pero en principio, según nos está indicando esto, se va a manejar mejor con costes inferiores por su forma de jugar, porque a lo mejor va a necesitar hacer varias acciones por turno y si queremos eso necesitamos que el coste sea menor para tener que dedicar menos cartas como recurso. Otro indicativo puede ser, por ejemplo, el tamaño de la mano del personaje. En el ejemplo de Miles son 5 en modo héroe y 6 en modo alter ego. Esto será importante porque también nos va a decir un poco pues la capacidad para pagar cartas que tenemos. Si tenemos una mano de 4, pagar cartas de coste 3 va a ser complicado, ¿vale? Aunque por poder puede resultar difícil pagar cartas de coste 3 incluso aunque tengan mano 5, porque como digo, depende del personaje, puede ser que utilice las cartas de alguna manera en concreto y no te puedas permitir utilizarlas tanto como recursos. Es importante al final ver qué tipo de juego tiene tu héroe para especializarte en eso. Pero por ejemplo, si es un héroe que tiene recursos extra como la Capitana Marvel o Pantera Negra, Capitana Marvel tiene 2 recursos triples y Pantera Negra tiene 3 recursos dobles, pues ya te está dando una pista de que va a poder manejar cartas de coste más alto. Si la mayoría de sus cartas personales son de coste 1 o 2, como es este el caso, pues nos indica que por su propia mecánica igual las cartas las utiliza de tal manera que le cuesta pagar costes superiores. Y ahora ya tenemos un poco una idea de las habilidades y las estadísticas de Miles, de los costes que maneja un poquito. Pues ya por último nos queda leer las acciones de todas sus cartas para ver qué es lo que hace cada una. Por ejemplo, al ver que Miles Morales tiene varias cartas que lo que hacen es que activan su habilidad que confunde y aturde y que a su vez se potencian cuando el villano o el enemigo en cuestión está aturdido o confundido y o pegan más o quitan más amenaza y se van retroalimentando, pues igual nos interesa potenciar eso y meterle alguna carta que haga una sinergia interesante con este concepto. Por ejemplo, puede ser el fusil sónico, que aunque bueno, si no fuéramos a un mazo temático, ya digo yo que esta no la usamos porque un fusil con Miles, pues como que no. Pero bueno, Miles además tiene la facilidad para cambiar de identidad, tanto por su propia habilidad como que vemos que tiene 2 cartas, la de doble vida, que te va a permitir cambiar de identidad una vez adicional. Por lo que las cartas que jueguen con eso pueden venirle bien. En Justicia, por ejemplo, tenemos Imponer la Ley, que nos va a permitir quitar 3 de amenaza de un plan, 4 si le pagamos con recurso mental, cada vez que cambiamos de identidad. En Agresividad, por ejemplo, tenemos una que es Ataque Sorpresa, que cuando cambiemos de identidad vamos a hacer 3 de daño, 4 si la pagamos con un recurso físico. Como digo, de nuevo, es detenerte a ver qué necesita tu personaje e intentar maximizarle esa habilidad. Decir, vale, pues mi personaje se está potenciando con esto. Vale, pues saber qué cartas dentro del pool de cartas que tengo yo, porque evidentemente tus posibilidades variarán en función de la cantidad de cartas que tengas. Pero con estas claves os va a servir para todo, porque tanto si tenéis solo el core como si lo tenéis todo, tendréis una base de cartas y sobre vuestra base de cartas pues iréis seleccionando lo que mejor le venga a vuestro personaje. Otro consejo es que prestéis atención a los rasgos del superhéroe que vayáis a controlar. Normalmente si montamos un mazo que juegue con los rasgos que ya de por sí tiene el héroe, pues le va a ir bien. Hay ciertos rasgos que son más potentes que otros, por ejemplo el rasgo Shield es de los más potentes del juego, permitiendo hacerte, ganas partidas, incluso aunque estés en alter ego, sin necesidad ni de convertirte en héroe. De hecho el propio Miles, en la expansión de Motivos Siniestros, vino con un mazo de Shield. Y funcionaba también que pese a que no tiene nada que ver con él, ni Miles tiene este rasgo ni nada, y aunque sus cartas van por un lado y el mazo de Shield va por otro, es tan potente, también es que Miles mete caña, cuando lo potencias bien mete mucha caña. Pero tanto sus habilidades son potentes como el rasgo de Shield es tan tocho que incluso aunque no tengan sinergia van destrozando de manera automática prácticamente. El caso es que al final hay diferentes tipos de mazos y podéis haceros mazos enfocados en distintas cosas, que es lo que se conoce como arquetipo, ¿vale? Hay diferentes arquetipos de ir a por esbirros, machacar esbirros y que gracias a machacar esbirros pues quites amenaza de plan. Podéis haceros un mazo enfocado en sacar muchos eventos, en sacar aliados y potenciaros, a eso por ejemplo va muy bien liderazgo, en bajar mejoras, etc.
Por ejemplo, si vais a hacer un mazo para Thor, ¿vale? Que además tiene poca mano porque tiene mano 4, os puede venir bien la carta Espíritu de Equipo para poder bajar cartas que compartan rasgo. En este caso, por ejemplo, Asgard, ¿vale? Para bajar el Salón de los Héroes. Porque además, como digo, las cartas más potentes de un personaje son las de su propio mazo y todas, si no todas, casi todas. Las cartas de Thor contienen el rasgo Asgard y además por su propia mano pequeñita nos va a salir rentable, nos va a interesar poder bajar todas esas cartas, cuanto más fáciles mejor. Pero además con esto estáis haciendo que si por ejemplo metéis más cartas con el rasgo Asgard, aunque sean ajenas a su propio mazo, de alguna manera también estáis potenciando esta sinergia. Digo Asgard por decir algo, porque puede ser por ejemplo el rasgo Vengador perfectamente, que también lo tiene Thor, y podéis utilizar Espíritu de Equipo para bajaros por coste 2 el Queen Transporte. Y con su recurso más la reducción os bajáis la Mansión de los Vengadores. De manera que ya estáis ganando una carta adicional cada turno, reduciendo los costes de todas las cartas Asgard y Vengador, y sacándoos un recurso universal al turno. Y todo ello por coste 2, porque es lo que os ha costado inicialmente esta, que ha permitido que esto valga 2 y que ha permitido que esto valga 2. Al final, de nuevo, es intentar ver qué necesita tu héroe y qué estrategia quieres seguir. Y hacer una especie de cadena de cartas que vayan potenciando esa acción y que combinen bien unas con otras. ¿Cómo sabréis esto? Pues bueno, las leéis, veis un poco de qué va la carta y al final es probar. Quiero decir, esto, lo de crear mazos, esto es lo típico de que es más complicado decirlo y hacer una especie de síntesis de todo esto para explicarlo que hacerlo, porque esto lo vais a ver vosotros mismos a medida que vayáis jugando. Conforme juguéis, pues diréis, pues esta carta por mi modo de jugar no la suelo utilizar, entonces no me interesa, o esta sí, o esta es muy buena, o esta es tal, o esta cual. Entonces al final es jugar, y cuanto más juguéis, más aprenderéis del juego y mejores mazos podréis crear. Casi de manera intuitiva, cogeréis un mazo y diréis, es que esta, no sé yo, no me termina a mí de funcionar, y seguramente iréis modificando casi sin daros cuenta. Otra cosa que os recomiendo es que intentéis ajustaros a las 40 cartas, al menos de inicio, ¿vale? Veréis, yo no soy el principal defensor de las 40 cartas, sí o sí, y vamos, si veis un poco mis partidas, en su mayoría son mazos de más de 40 cartas, ¿vale? Entre 43 y 45 es lo normal. Pero bueno, para empezar, sí que está bien que os fijéis como mucho 40. ¿Por qué? Pues porque os va a obligar a depurar más ese mazo y hacerlo más funcional. Si el mazo con 40 cartas no funciona muy bien, le metas 43 o 45, tampoco se va a arreglar mucho. Otra cosa es que tú tengas un mazo de 40 que funcione y digas, bueno, pues le voy a meter 3 o 4 cartas más para potenciarle esto en concreto que lo tengo un poquito descuidado, o para este caso en concreto, o lo que sea. Yo, por ejemplo, para Iron Man tengo un mazo de protección, que de hecho ya lo visteis en el canal, en la partida de la campaña de motivos siniestros contra el Duende Verde, aunque perdí. Pero bueno, tengo un mazo de 45 o 46 cartas, porque tal y como lo tengo planteado, puedo reciclar las cartas que yo necesito tener en mano siempre, sí o sí. Además, Iron Man, con sus mejoras tecnología y tal, juega mucho y puede buscarlas. Entonces, claro, esas cartas casi seguro que las vas a tener. Y ahí pues me puedo permitir un poco meter esas cartas extra para potenciar casos concretos, para ese equipo médico para un momento puntual o cualquier cosita así. También os digo que esto ya va un poco en función de vuestro gusto. Que si sois más cuadriculados con que tenga que tener 40 cartas sí o sí, pues no pasaréis nunca de ahí. Y si sois más permisivos, pues lo mismo sí. Aunque sí que es cierto que llegar a los 50 yo no lo recomendaría mucho, salvo que el mazo esté muy trabajado ya, porque sí que es cierto que puede haber más paja de la cuenta y que las cartas que necesitáis tarden más en llegar. Al final esto es hacer un mazo y probarlo. Y con las sensaciones que te deje, ir sustituyendo las cartas que no hayas utilizado, las que no te hayan funcionado como querías y todo ese tipo de cosas. Las cartas que no os funcionan las sustituís por otras parecidas que sigan en esa misma línea estratégica, a no ser que veáis que la estrategia no es útil y queréis cambiarla totalmente. Y así, pues poquito a poco, iréis depurando ese mazo hasta que ya no tenga ninguna carta muerta. Lo importante con esto, de nuevo, también es no asustarse, ¿vale? Que esto es un jueguico, estamos jugando, aquí no se muere nadie y no pasa nada. Y bueno, si os gusta crear mazos, pues lo disfrutaréis y lo veréis como una parte más del juego. Y si no os gusta, pues podéis verlo como una excusa para jugar y seguir un proceso de refinamiento y de aprendizaje del héroe en cuestión, porque también os va a servir para aprender a jugar mucho mejor con el héroe. Cuando veas lo que le funciona y lo que no, y cómo sacarle todo el provecho, de alguna manera lo vas a entender de una manera más profunda. Que como comentaba al principio, si nos gusta crear mazos, puede ser que depuréis uno que hayáis visto por ahí y que a medida que vayáis jugando digáis, ostras, pues fíjate que yo en esto antes no había reparado y es verdad que esta no funciona tal como yo pensaba, voy a intentar cambiarla por esta otra. Y entonces ahí es donde van haciendo un poquito toda esa magia.
Como escenarios para testear mazos, yo creo que estamos todos de acuerdo en que uno de los mejores escenarios es el del Duende Verde. Porque te ofrece un poco de todo, tiene birros, tiene plan, tiene golpea fuerte, tiene mucho plan secundario, muchas fases de plan, tiene un poquito de todo. Pero si no os gusta o no lo tenéis, pues... Otro, por ejemplo, si tenéis la expansión de motivos siniestros puede ser Hombre de Arena, porque es sencillito. Rhino, si no, Rhino es un muy buen sparring y como es el villano inicial del core, pues ese si tenéis Marvel Champions lo tendréis. Y bueno, a medida que vayáis refinando vuestros mazos y vayáis venciendo a estos villanos, pues podéis ir metiéndoos contra otros que sean más desafiantes y que tengan mecánicas más concretas. Por ejemplo, si buscáis una mecánica de birros más agresiva, pues os vais a Ultron. Y si vuestro mazo, que a lo mejor va de machacar esbirros, porque podéis hacer un mazo que no sea todoterreno, sino un mazo que sea una cosa específica y que lo que haga solo hace eso, pero lo hace muy bien. Si por ejemplo es un mazo de machacar esbirros, el escenario contra el que lo tenéis que testear una vez que esté un poquito avanzado es Ultron. ¿Por qué? Porque os va a permitir ver si realmente aguanta esa oleada de esbirros continua. Es poco a poco, no tiene más. Al final, como digo, os lo podéis plantear si queréis como un héroe que está empezando y que va aprendiendo a luchar con cada nuevo villano. Si queréis por darle un poquito de temática a lo de la creación de mazos por si os cuesta o es una cosa que no os gusta mucho. Yo ya iré trayendo poquito a poco más análisis de héroes fan-made y oficiales si queréis también, pero bueno, como oficiales quizás sean más normales, pues a lo mejor no los traeré tanto, tan a menudo, bueno, no sé lo que queréis, me vais comentando. Pero fan-made quizá pues sí que más porque es un poco la insignia del canal, ¿no? Y bueno, pues ahí analizaremos esos héroes, los comentaremos, crearemos mazos para ellos, veremos qué puntos fuertes tienen, qué puntos más flojos y demás. De momento podéis dejarme en comentarios vuestras opiniones, las recomendaciones para crear mazos, qué pasos seguir, si estáis de acuerdo conmigo, todo eso, todo lo que queráis ponerlo, lo podéis poner. Y por supuesto que si esto os gusta, pues le podéis dar a me gusta, suscribirse, compartir y todas esas cosas que ya, bueno, pues siempre cuestan un poquito de decir, pero bueno. Por mi parte, daros las gracias por dedicarme un ratillo de vuestro tiempo, espero que esto os sirva y os ayude un poquillo, y si no, que al menos pues os haya entretenido un ratito, y ya está, sin más. Nos vemos en el próximo vídeo.